Bienvenidos, estamos aquí en la materia de matemáticas básicas y vamos a tratar el tema de las matrices, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Vamos a hablar de cuál es la definición, ¿no? Cómo se clasifican, vamos a hacer operaciones y algunas actividades con las matrices, ¿sí? Entonces, definición de matriz Esmeralda, ¿me ayudas a leer, por favor? El primer punto nada más. Dice, una matriz es una disposición de números ordenados en filas y en columnas. Otra definición aceptada es un arreglo rectangular de números. Ok, gracias, Esmeralda. A ver, Lisbeth, ¿me ayudas con el siguiente punto? En matemática, una matriz es un arreglo bidimensional de números. Las matrices se utilizan para multiplicar aplicaciones y sirven en particular para representar los coeficientes de los sistemas de ecuaciones lineales o para representar transformaciones lineales dada una base. En este último caso, las matrices desempeñan el mismo papel que los datos de un vector para las aplicaciones lineales. Ok, bueno, ahí está la definición de matriz, es la parte teórica, ¿no? de nuestro tema, ¿sí? Digo, si les llego a preguntar qué es una matriz, bueno, pues ahí están lo que me tienen que responder, ¿eh? Ahora sí, con que me digan el primer punto, ya la hicimos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de matrices? Aquí los tienen en su pantalla. Así, entre corchetes, ahí es lo que es una matriz, ¿sí? Es importante destacar que las matrices se representan por medio de una letra mayúscula, ¿sí? A, B, C, D, lo que sea, ¿sí? Y sus elementos con la misma letra en minúscula, ¿sí? A minúscula, B minúscula, C minúscula, con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece. ¿Sí? Entonces, ahí están los ejemplos de matrices. Ahorita vamos a analizar un poquito más a conciencia cómo queda la matriz. ¿Sí? En forma general, la matriz se representa de esta manera, ¿no? Les decía, en mayúscula, ¿sí? La letra con que vamos a designar a la matriz, así en mayúscula. La matriz, ahora sí que cada elemento dentro de la matriz va a estar representada por la letra minúscula y con, pues ahora sí que fila y columna, ¿no? Así como decía, la fila, que es la I, y el segundo número es la columna. O sea, aquí vemos este 1, 1 significa primera fila, primera columna. Si nos vamos acá que dice 2, 2, dice es segunda fila, segunda columna. ¿Sale? Y el tamaño de la matriz se va a representar M por N. O sea, el número de filas por el número de columnas. ¿Sale? A ver. Sí entendemos esa parte de las ubicaciones porque sí, es importante que podamos identificar cómo acomodarnos, cómo vamos a ubicarnos en las matrices. ¿Sí? No, profe, no, la verdad no. Estoy No. todavía trabada con la imagen anterior. Esa todavía sí la entiendo que bueno, yo según en mi lógica ese era un Ajá. 11 y ese era un 12. Pero ya Ajá. ahorita usted me dijo, A1 es de primera fila y Sí. el otro uno es de primera columna. Ok. Entonces ahí ya entendí, pero en la otra, en esa imagen, En esa, esta, ajá, esa no entiendo. aquí son 4 matrices distintas. ¿Sí? Aquí solo son ejemplos de matrices. Son cuatro distintas matrices. ¿Sí? Aquí, a ver. Sí, ok, entiendo lo que dices, ¿no? Que ves que primero está el A11, luego el A12, A13, 14, etcétera. ¿Sí? Ok. Pero no, digo, obviamente no es que sea el 11,
sino que son dos números que están unidos. El primer número te va a indicar el número de fila y el segundo número te va a indicar el número de columna, ¿sí? Por eso del A11, como mencionas, si nos vamos una fila abajo, dice A21, ¿sí? Pero se refiere a que es la segunda fila en De la la primera primera columna. ¿Sale? La 31 sería la tercera fila de la primera columna. Y así, ¿no? Correcto. ¿Sí? Si por ahí les pregunto, bueno, a ver, dime cuál sería A54, ¿qué me dirían? Que es la quinta fila de la cuarta columna. Correcto. ¿Sí? Así es como vamos a ubicarnos en las matrices, ¿sí? Primero por fila y luego por columna. ¿Sale? Ahora sí quedó. Disculpe, profe, y por Mande. decir en la última dice AM1. Ajá. ¿Eso qué significa? Ah, sí, porque bueno, nos vamos hasta el infinito. M es M cantidad de filas y N es N cantidad de columnas. Por eso al final dice AMN, o sea, hasta que llegues al final de tu matriz con la fila y la columna correspondiente. ¿Sí? Ah, ok, profe, está bien, gracias. ¿Sale? A ver, lo que les mencionaba, el tamaño de una matriz es el número de filas y columnas de una matriz. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la matriz A. Su tamaño es de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas, 1, 2, 3, y tiene 2 columnas. ¿Sí? Entonces, si yo les hablo de una matriz 3 por 2, pues estoy hablando de una matriz con esta forma. ¿Sale? El siguiente ejemplo es la matriz B. Ahí es una matriz del tamaño 2 por 4. ¿Sí? O sea, puede ser, tiene ahí 2 filas y 4 columnas. ¿Sale? Entonces, ahora sí que el tamaño de la matriz puede ser de cualquier tamaño. ¿Sí? Es más, hasta desde 1 por 1 hasta lo que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, ahí está el tamaño. Pero recuerden, primero se va a mencionar el número de filas y luego el número de columnas. ¿Sale? Ok. A ver, ¿cómo se clasifican las matrices? Vamos a ver cómo se clasifican estas matrices. Dice, comúnmente las matrices tienen características definidas, por esta razón se les asigna un nombre específico y a continuación aprenderemos a reconocerlas. A ver, una matriz cuadrada, ¿sí? Una matriz cuadrada de orden n será aquella que tiene el mismo número de filas y de columnas, ¿sí? Puede ser entonces una matriz cuadrada de 3 por 3, de 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, etcétera, etcétera. O sea, tanto filas como columnas son el mismo número. ¿Sí? Ahí yo creo que no hay pierde. ¿Sí? Lo que es una matriz cuadrada. Luego tenemos matriz identidad. Aquí sí es muy importante que se aprendan esta matriz porque es la matriz identidad. A ver, Manuel, ayúdame a leer, por favor. Dice matriz de identidad. Una matriz de identidad denotada como I de orden n es una matriz cuadrada en la que los elementos de la diagonal principal son igual a 1 y todos los demás son igual a 0. Ok, muchas gracias, Emanuel. Entonces, a ver, les mencionaba, la matriz puede ser de 1 por 1, de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ¿sí? Nos hace ese comentario de que debe ser primero una matriz cuadrada,
¿sí? No puede ser una matriz de 2 por 3, de 4 por 2, de 1 por 3, no. Tiene que ser una matriz cuadrada, así como las que tienen aquí en la imagen, en su pantalla, ¿sí? Y a esta matriz dice la diagonal principal debe ser igual a 1. ¿Sí? Aquí tenemos el 1, aquí tenemos la diagonal principal, ¿sí? Ahí está. Y acá igual, ¿no? La diagonal principal. ¿Sí? Esa es la matriz identidad. Si yo les digo, bueno, vas a utilizar una matriz identidad, bueno, pues entonces van a utilizar una de estas. ¿Sí? ¿Vale? Luego nos hablan, bueno, matriz diagonal es una matriz cuadrada en donde los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son igual a 0. Sí, Oiga, bueno, maestro, mande. ¿y por qué la diagonal principal tiene que ser a fuerza de izquierda a derecha? Pues ahora sí que esas son las reglas matemáticas, ¿sí? Ah, ok. Todo lo demás debe ser igual a 0. Así es como se estableció este tipo de matriz identidad, ¿sí? Maestro, una Mande. pregunta. ¿La matriz de identidad a fuerza debe de ir el 1? ¿No podría ir el 2? No, 2, 2, 2, no. no, porque es ya uno, sería uno. una matriz diagonal, Ah, ok. ¿sale? Sí, gracias. ¿Sí? Y bueno, y entonces justamente eso les comentaba, la matriz diagonal va a ser la matriz cuadrada, en donde los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí cualquier otro número, si no son todos iguales a 1, entonces va a ser una matriz diagonal. ¿Sí? Bueno, estos son los otros tipos de matrices. Digo, no nos vamos a meter tanto con ellos, simplemente para que tengan ahí una idea de lo que son, ¿no? O sea, matriz triangular superior, ¿sí? La matriz triangular inferior, ¿sí? Ya pueden darse cuenta que en la superior las cantidades están en la esquina superior y la esquina inferior está en ceros. ¿Sí? Y la matriz triangular inferior es lo contrario, ¿sí? Dice por ahí la matriz, matriz simétrica, dice de orden N es una matriz en la que se cumple que A es igual a A para todos los elementos de la misma, ¿no? O sea, es como si fuera un espejo. Ahora sí que partiendo de la diagonal principal, todos los demás elementos de la matriz son iguales, ¿no? Como si fuera un espejo, ¿no? Asimétrica pues es lo contrario, ¿no? Partiendo de que la diagonal principal va a ser igual a 0, ¿sí? Todas las demás cantidades, pues ahora sí que como un espejo contrario o al revés, están las cantidades distintas, ¿no? Pero les digo, eso casi no lo vamos a ver. Matriz escalar, matriz rectangular, simplemente para que ahí lo tengan ubicado. Vector fila, por ahí es importante. También llamado vector renglón, es una matriz que consta de una sola fila y el tamaño es de 1 por n, ¿no? Puede ser de una fila por n cantidad de columnas y vector columna va a ser al revés. Es una matriz que consta de una sola columna y su tamaño es de m cantidad de filas por una columna. ¿Sale? Vector suma y bueno, transpuesta. Ok, la transpuesta, esta sí es importante. Dice, sea A una matriz de m por n, entonces la transpuesta de A se denota por A subíndice T. Es la matriz de n por m que se obtiene escribiendo las filas de A por orden como columnas. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de A. ¿Sí? Es una matriz de 3 por 2. ¿Sí? Ahí la primera fila se convierte en la primera columna. ¿Sí? La segunda fila se convierte en la segunda columna y la tercera fila se convierte en la tercera columna, ¿no? En el caso de B, solo hay una fila, pues esa fila se convierte en una sola columna. ¿Sí? Y bueno, C igual, la misma situación, ¿no? Cambiamos la fila por la columna en el caso de la transpuesta.
¿sí? Bueno, a ver, entonces esa fue la parte, digamos que la parte teórica, ¿no? Nada más para que estemos ubicados en el mismo canal de las matrices, ¿sí? Vamos ahora a hacer, pues, las operaciones con las matrices, ¿sí? Ahora sí que aquí viene lo importante de estos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver lo que son suma, diferencia o resta y la multiplicación por un escalar. Bueno, y producto de matrices, ¿sí? Esos son los temas que vamos a ver. Primero, la suma A más B de dos matrices, ahí no puedo ver, del mismo tamaño se obtiene sumando los elementos correspondientes de las matrices. Solo se pueden sumar cuando son matrices del mismo tamaño, de lo contrario no se puede efectuar la operación. Entonces aquí va la primera regla. Solo se pueden sumar cuando son matrices del mismo tamaño. De lo contrario no se puede efectuar la operación. ¿Sí? Eso es muy, muy importante que se lo aprendan. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aquí está el primer ejemplo. Aquí está el primer ejemplo. Dice, encuentra la suma de A y B. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño? A ver. Miguel, ¿de qué tamaño es la matriz A? De 3×4. De 3 por 4, ¿no? O sea, son 3 filas por 4 columnas, correcto. ¿Y la matriz B, de qué tamaño es? Igual. Igual, es del mismo tamaño. Entonces, significa, ¿podemos o no podemos hacer la suma? Sí, sí podemos. Sí. Sí, podemos realizarla, ¿no? Entonces, pues ya, realizamos la suma tal cual. Vamos a sumar los elementos, o sea, el elemento A11 lo vamos a sumar con el elemento B11, nos da 3. Luego el elemento A12 con el B12, 1 más 4 es igual a 5. Luego 0 más menos 3, 3 más 2, 5. Menos 2 más 2, 0. 3 más 1, 4. 2 más menos 2, 0. 3 más 3, 6. 5 más 0, 5. Menos 2, menos 1, menos 3. 8 más 0, 8. Y 0 más menos 1, menos 1. Y tan tan. Ahí está el primer. O sea, de acuerdo a su posición, se van sumando. Se van sumando. Ahí me pasé. Se van sumando, ¿sí? Ya entiendo. Y tan tan. Eso es lo único que hay que hacer. A ver, preguntas, dudas, comentarios. No. ¿No? Creo que está más fácil que lo demás. Está más fácil que lo demás. Excelente, eso me gusta. A ver, ahora vamos con la resta. Nancy, ¿me ayudas a leer, por favor? De la resta A menos B de dos matrices del mismo tamaño se obtiene restando los elementos correspondientes de las matrices. Solo se puede restar cuando son matrices del mismo tamaño. De lo contrario, no se puede efectuar la operación. Ok, muchas gracias, Nancy. Entonces, repetimos la misma regla. Solo se puede restar cuando son matrices del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, muy importante. Eso es lo principal, lo primero que deben de verificar cuando vayan a hacer una suma o una resta. Ver que sean del mismo tamaño las matrices. ¿Sale? Bueno. Aquí estamos igual. Tenemos, seguimos con la matriz A y B. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a restar. Vamos a restar, vamos a seguir la misma mecánica. O sea, este 2
va a restar a este 1, ¿sí? Y el resultado, pues va a estar aquí en la matriz resultante, ¿sí? A ver, recordemos, aquí como vamos a estar restando, digo, nada más vamos a hacer, a ver, la primera columna, o sea, 2 menos 1, 1. 1 menos 4, menos 3. 0 menos 3, 3. ¿Sí? Ojo, este signo de menos que está aquí, pues ahora sí que está indicando la resta, la diferencia entre estas dos matrices, va a cambiar el signo de todas las cantidades que están dentro de esta matriz. ¿Sí? Similar a lo que hicimos anteriormente con los paréntesis, ¿no? Ya ven que si antes del paréntesis había un signo de menos, bueno, pues todas las cantidades dentro de ese paréntesis cambiaban de signo. Ah, bueno, pues aquí es la misma situación, ¿sí? Este signo de menos va a cambiar el sentido de el resto de las cantidades dentro de la matriz. ¿Sale? Maestro, ¿y por qué el 1 no lo cambió a -1? Sí lo cambié a -1. 2 menos 1, 1. A 1. ¿Sale? Ok. Bueno, ahí está. Entonces, ese es el primero. A ver, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Que les digo, bueno, a ver, suma A y C. ¿Sí? Seguimos con la matriz A y ahora tenemos una C. Digo, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues enseguida vemos que el tamaño de A y C no es igual. El tamaño sí importa. El tamaño sí importa en estas matrices. ¿Sí? La suma y la resta o diferencia de A y C no son compatibles para la suma ni para la resta debido a que no son del mismo tamaño. ¿Sí? Bueno, ahí está. Sumas y restas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Maestro, por Mande. ejemplo, en la suma, Ajá. estaba pues la A y B. Ajá. ¿Se puede agregar una tercera o cuarta? Por ejemplo, que sea A más B más C más D. Sí, claro. Sí, pues se puede agregar. Sí, Ok. sí, se puede agregar. Siempre y cuando ¿Y en sean las todas. restas también aplicaría? También la También. misma situación. Sí, sí, sí. Ok. Siempre y cuando sean todas del mismo tamaño, ¿no? Sí, claro, claro, vamos. Si yo te estoy poniendo, a ver, por ejemplo, ahorita que conocemos, bueno, súmame A más B, ya sabes que son del mismo tamaño, ¿no? Pero si te digo, a ver, súmame A más B más C, ¿ahí qué me dirías? Pues que sea no, porque no es del mismo tamaño. Correcto, ¿no? Ahí ya no aplicaría, porque tal vez A y B sí la puedes sumar, pero el resultado ya no lo podrías sumar con C. Entonces ya en ese momento en automático, ya dices, no se puede sacar el resultado. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, multiplicación por un escalar. También está sencillo. Dice, el producto de una matriz A por un escalar K, denotado como KA, se obtiene multiplicando todos los elementos de A por K. O sea, ¿eso cómo se traduce? Bueno, tenemos aquí una matriz. Es una matriz de 3 por 2. Y pues yo te pregunto, bueno, hallar 3A, 2A y menos 1A. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues simplemente vas a multiplicar toda la matriz, todos los elementos dentro de la matriz por 3. En el caso de 3A, ahí podemos ver el resultado. Menos 3, 6, 9, 3, menos 6, 0. En el caso de 2A, igual. Este 2 va a multiplicar a todos los elementos dentro de la matriz. ¿Sí? Entonces,
es menos 2, 4, 6, 2, menos 4, 0. ¿Sale? Y aquí donde tenemos menos 1 por toda la matriz A, pues igual, ¿no? Menos por menos, más se vuelve 1. Menos por más, menos 2. Menos por más, menos 3. Menos por más, menos 1. Menos por menos, 2. Y menos por, bueno, por 0, 0. Ahí está. ¿Sale? Si ahí en vez de menos 1 fuera menos 2, sería el resultado 2, menos 4, Ajá. menos 6, menos 2, 4 y 0. Correcto, correcto. Ahora sí que, pues, ya dependerá del escalar por el que estés multiplicando, ¿sí? Bueno, y bueno, aquí viene lo divertido. Viene la multiplicación de matrices. A ver, me va a ayudar a leer. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo, Laura. Laura, ok, ayúdame a leer, Laura, por favor. Multiplicación de matrices. El producto de AB de una matriz A de M, X, R y B Ah, de bueno, una ahí matriz. es por. La X es por. Ah, ok. Aquí Perdón. El producto de AB de una matriz A de M por R y B una matriz R por N. Resulta una matriz C de M por N, en donde cada elemento C se obtiene multiplicando los elementos correspondientes de la fila I de la matriz A con los elementos de la columna J de la matriz B y se suman todos los resultados. Ahí sí, profe, discúlpeme, pero no le entendí nada. Ok, ok. A ver, aquí sí es importante. Si se fijan en lo que acaba de leer Laura, dice que la matriz A, dice que el tamaño habla de M por R y en B la matriz R por N. O sea, sí entendemos lo que es la M, ¿no? Ya sabemos que M se refiere a columna. Ya sabemos que la N se refiere, digo, la M se refiere a filas y la N se refiere a columnas, ¿sí? Pero, ¿qué hay de esa R? ¿O de dónde sale esa famosa R? ¿No? Entonces, a ver, la regla que debemos de comprender aquí en multiplicación de matrices es que el número de columnas de nuestra matriz A debe de ser igual al número de filas de nuestra matriz B. ¿Sí? Esa es la regla primordial. Si no coinciden estos dos datos, entonces, similar a lo que es suma y resta, no se puede realizar la operación. ¿Sí? Entonces, para que podamos multiplicar A por B, tenemos que ver que las columnas de la matriz A coincidan con el número de filas de la matriz B. Y entonces, como resultado, pues ahí nos dice, vamos a obtener la matriz C de M por N. O sea, la matriz resultante va a ser igual al número de filas de la primera matriz, de la matriz A, y al número de columnas de la matriz B. ¿Sí entendemos esa parte? No. ¿No? O sea, Ajá. tiene que ser igual como Sí. cuando se sumó A y B. O sea, Igual que eran el 3 número. por 4 y 3 por 4. ¿Cómo? Que eran 3 por 4 y 3 por 4. No. Ahí el tamaño de la matriz ese sí es igual, ¿no? Para sumas y restas, el tamaño de la matriz debe de ser igual. Aquí lo que debe de ser igual es nada más, a ver si lo puedo marcar, es el número de columnas de la matriz A con el número de filas de la matriz B, ¿sí?
Eso es lo que debe de ser igual, por eso hay una R. O sea, esa cantidad debe ser la misma. ¿Sí? A ver, maestro, si entendí. Sí. A, un ejemplo, ¿no? Mm, Si A tiene 4 columnas, B tiene que tener 4 filas correcto, para que Sí. yo pueda realizar la multiplicación. correcto. Ujú. Si no, no es posible. A ver, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo una matriz. Las matrices son distintas, ¿sí? O sea, la matriz A es una matriz de 1 por 3 y la matriz B es una matriz de 3 por 1. O sea, son tamaños distintos. Pero aquí, ¿qué es lo importante del tamaño de estas matrices? Sí, a ver. Que Sí, el o sea, número de columnas es esta igual es al de número de filas. 1 por 3, Ajá. ¿sí? Y esta otra, esta es de 3 por 1, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que debo de fijarme? ¿Sí? Que el número de filas y el número de columnas coincidan. Que este 3 coincida con este otro 3. O sea, el número de columnas de mi primera matriz debe de ser igual. Deben de ser iguales. ¿Sí? Deben de ser iguales. Si son distintos, no puedo hacer la multiplicación. ¿Sale? Entonces ahí lo dice, no, tenemos que multiplicar la matriz de 1 por 3 por una matriz de 3 por 1. El número de columnas en la primera es igual al número de renglones en la segunda, así que son compatibles. ¿Sí? Entonces, el tamaño pueden ser del mismo tamaño, pueden ser de tamaño distinto, pero lo importante es que coincidan el número de columnas de la primera matriz con el número de renglones de la segunda o filas de la segunda. ¿Sí? ¿Sí quedó comprendido? Oiga, y en este caso, si llega a ser que no coincidan, ¿qué pasaría? Pues no puedes hacer la multiplicación. Nada más le pones ahí, no se puede hacer la multiplicación y ya. Ok. Y tan tan, ¿sale? A ver, ¿cómo quedaría la multiplicación? Ya que estamos en eso, ¿no? ¿Qué nos decía la diapositiva anterior? ¿Sí? Nos decía que cada elemento de nuestras matrices se van a multiplicar, ¿sí? O sea, similar a lo que... Vamos a ponerlo acá en verde. O sea, este 1 de acá, lo voy a multiplicar con este 2 de acá. ¿Sí? Luego voy a multiplicar este 4 de aquí con este 1 de acá. Ahí está. Y este 0 de aquí lo multiplico por el 5 de acá. ¿Sí? Ahora sí que es posición por posición. ¿Sí? 1 por 2 más 4 por menos 1 más 0 por 5. ¿Sí? Y los resultados los sumamos. 2 más menos 4 más 0 y el resultado es igual a menos 2. Esta es la matriz resultante. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les había mencionado de que el tamaño de la matriz va a ser igual a M por N de C? O sea, el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Entonces, este es 1 por 1. Y aquí está el resultado. Es menos 2. Ese es el resultado. Esa es la matriz resultante de esta multiplicación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Lo último ya no lo entendí. Ay, perdón. A ver. Díganme. ¿Por qué menos 2? 2 menos 4. Ah, ya. ¿Sale? Lo último ya no lo entendí de ¿A partir de N dónde? por N, no sé qué. El tamaño de la matriz resultante. Ajá. A ver.
digamos que aquí, como puedes ver, este 3 y son iguales. Esa es la primera, lo primero que debemos de ver para que coincida, para saber si vamos a hacer la multiplicación sí o no, ¿verdad? Sí. Luego, vamos a poner qué otro color hay por acá. Ok. No, lo último que dijo. Por eso, o Del sea, uno el por tamaño uno. de la matriz resultante, m por n, m por n, Ajá. ¿sí? Ah, ok, ese tamaño va a ser justamente este con este, ¿sí? Ajá. O sea, esta es la M, ahí está la M y esta es la N, ¿sí? Ajá. Ese va a ser el tamaño de tu matriz resultante y es el tamaño que tenemos aquí, ¿sí? 1 por 1, Profe, una pregunta, sí. perdón. Entonces, la ecuación en letras, ¿cómo quedaría? ¿En letras? O sea, el Sí, tamaño. o sea, con los términos estos de M y N. Por decir, aquí me está poniendo 1 por 2, ¿no? Ajá. Ándale, ajá, sí, 1 O por sea, 2 ese es el más. tamaño de las matrices. Maestro, cuando dice tamaño, entiendo que se refiere a lo que es nada más un dígito, ¿no? El tamaño de la matriz, o sea, bueno, ya voy a Ajá, borrar el todo tamaño esto. de la, o sea, no tiene nada que ver que haya sido una coincidencia que el resultado sea -2 y que si hay que aquí es 1 y 1, sea ese 2. O sea, es una coincidencia. Estamos hablando nada más de dígitos. Por ejemplo, aquí O sea, el del tamaño lo repito, es 1 por 3. El 1 por tamaño 3. acá es 3 por 1. 3 por 1. El resultado va a ser una matriz de 1 por 1. Ajá. Y ese dato que va a estar en esa matriz Sí. de 1 por 1 es -2. Ajá, ya entendí. Ya ¿Sí? me quedó claro. Sí, ya, gracias. A ver, veamos otro ejemplo rápido. Aquí igual, tenemos una matriz de 1 por 3 y una matriz de 3 por 2, ¿sí? Igual, primero checamos que coincidan las columnas de la primera matriz con las filas de la segunda, ¿sí? Entonces, es compatible, se puede hacer la operación, ¿sí? ¿Cómo va a ser la operación ahora? Bueno, a ver, les pregunto, ¿de qué tamaño va a ser la matriz resultante? De 1 por 2. De 1 por 2, o sea, una fila y 2 columnas, ¿sí? Ahí está. ¿Sale? Y entonces la operación va a ser igual, o sea, vamos a multiplicar la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz y posteriormente nuevamente multiplicamos la primera fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz, ¿no? Y entonces aquí el resultado queda una matriz de, queda ahí así, -5, ay, que no se ve, -5 y 18, ¿sí? Oiga, maestro, Ahí entonces está, ahorita ya con esto, ¿sí? no importa que haya, como quien dice, 5 por 3 y Ajá, 3 por 1, ¿sí? no ¿Correcto? importa. No, no importa, te va a quedar una matriz de 5 por 1, Ah, ok. ¿sale? Y se tiene que hacer igual, O sea, se hace igual, sí, es el mismo procedimiento, ¿sale? multiplicando las 5 de la A por 1 de la B. Correcto, Ah, ok, ya lo ¿sale? entendí. Ah, está más fácil. Está más fácil, sale. Entonces les voy a enviar la tarea, lo repasan y ya lo